¿Qué apóstol ni apóstol? ¿Apóstol de qué? Me cansé de escuchar eso. ¿Qué apóstol ni apóstol? ¿Apóstol de qué? A cada rato me encuentro con alguien que tiene esa actitud. Cuando es alguien en ministerio, pues es cuestión de doctrina. Pero cuando es una persona que es miembro de una iglesia, verdaderamente está hablando de ignorancia y de repetición. Y por esa razón yo quisiera explicarte lo que es un apóstol. Porque a la medida que pasa el tiempo y cambian las cosas, las palabras y los títulos que nosotros usamos cambian su definición. Apóstol. Bendito sea el Señor. Hay 12 apóstoles del Cordero. La Biblia los denota cuando Él los llamó apóstoles. Pero entonces se descarría uno y los restantes 11 escogen entre los hombres que estaban con nosotros, que anduvieron con Jesús, que vieron a Jesús, que participaron de las enseñanzas de Jesús. Vamos a escoger a uno. Pero no te dice la Biblia cuántos más habían. Y escogieron de entre los, yo le voy a decir 70. Porque la palabra apóstol en su significado original es un enviado. Por eso la iglesia de Cristo es apostólica. Porque la gran comisión, el Señor nos envió a todos, la iglesia completa, a ir y predicar el evangelio. Claro, va una persona enviado por la iglesia. Una congregación envía a un siervo con una palabra, ese es un apóstol. Es un enviado. ¿Quién lo envió? Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Y de la novia del Cordero, del cuerpo de Cristo, salen los enviados, maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿Viste qué fácil? Es cuestión de entender lo que quiere decir una palabra. Ahora, a la medida que pasa el tiempo, hay palabras que cambian su significado. Aún en la Biblia. No se contradice. Y este es el problema con este tema de lo apostólico. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo sea apostólica y no tenga apóstoles? Es como decir que tengo un equipo de baloncesto, pero no tengo jugadores. No tiene sentido. Alguien tiene que levantarse, agarrar la pelota y empezar a hacer los canastos. Y Dios envía el Espíritu Santo, que es como el coach, el entrenador, el anfitrión, no sé cómo se le dice a coach en español, es el que envía a tal jugador a tal posición en tal momento, porque él puede ver lo que nosotros no vemos. Ahora, sería un poco loco de parte mía que cuando le den la pelota a uno para que sea el que tira, yo no permita que se llame pitcher. Ya cambié al béisbol. Yo no te llames pitcher. ¿Por qué? Porque eso es muy egocéntrico. Simplemente llámate jugador. No, pero es que usted no entiende que pitcher es el título de la acción a la cual el Espíritu Santo me llevó a hacer. Y yo he jugado pitcher y yo he jugado catcher. Y he jugado bateador. Porque cuando el Espíritu Santo decide decirte qué hacer, muy a menudo te cambia el título. ¿Por qué? Para mi ego, no. Para aquellos que están alrededor mío, entiendan qué fue, qué función, qué mover, qué unción es la que el Espíritu Santo envió. Si vengo como profeta, tú tienes una expectativa. Si vengo como maestro, tienes otra. Si vengo como evangelista, vamos a evangelizar, no hablarle a la iglesia se le habla de fe y le hablamos a las almas para que vengan a Cristo. Si voy como apóstol, voy estableciendo reino al nivel que el Señor me direccione a hacerlo. Creo que eso es lo que estoy haciendo aquí hoy. Bendito sea Dios. Antes de continuar,
hablé acerca de los 12 apóstoles. Judas se descarría, se suicida. Los apóstoles echan suerte, escogen a Matías. Ya vamos por 13. Y los 69, que yo creo que son porque Jesús envió primero a 12 y después envió a 70 más. Y cuando los envió, salen denominados como apóstoles. No apóstoles del Cordero, pero apóstoles. De esos 70, yo no creo que ninguno es el apóstol del Cordero que falta. Yo creo que fue Pablo. Tú tienes derecho a no estar de acuerdo conmigo. Pero entonces, Pablo, que perseguía a la iglesia, va camino, Saulo de Tarso, vamos a ser correctos, va camino a Damasco a perseguir la iglesia. Jesús se le aparece, pero él no ve a Jesús, él oye la voz y ve una luz, se queda ciego. Y entonces Jesús lo llama a ser seguidor. Y eventualmente, en un retiro donde había profetas y maestros, los profetas dicen: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. Y ahí salen apóstoles. Pablo y Bernabé, que sepamos no eran de los 12, no andaban con los 70, y posiblemente sabemos que Saulo de Tarso no anduvo con Jesús. Y hasta ese punto no lo había visto. Pero el Señor lo llama como apóstol. Y te repito, yo creo que él es el 12º apóstol del Cordero. Que Jesús lo hizo de esa manera, a propósito, para yo poder disertarte esto a ti. Que no son 12, el Cordero son 12. Pero es ridículo que una iglesia apostólica y profética no tenga apóstoles y profetas. Eso no tiene sentido. Además, la Biblia nos enseña desde el Génesis que cada árbol reproduce de acuerdo a su género. Todos nosotros tenemos una semilla de divinidad adentro de nosotros y vamos a producir el ministerio, la enseñanza, el cántico, la alabanza, la danza, la maestría en la escuela bíblica, feligreses. Vamos a reproducir de acuerdo a nuestro género. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que sí. Tú eres inteligente. Bendito sea el Señor. Después de Pablo y Bernabé tienen una discordia y se separan. Y Bernabé empieza a viajar con Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio según San Marcos, que era un joven, y Pablo con Silas. Así que ahí vemos 2 apóstoles más, porque todo buen árbol se reproduce. ¿Entiende esto? Y la iglesia de Cristo, la vid. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Salimos de la vid y todo pámpano que lleva fruto será pulido. Y este es el deseo de mi Padre, que llevéis fruto y que tu fruto permanezca. Ahora, cuando la rama empieza, ese pámpano empieza a dar, esa rama empieza a dar fruto, ya tú no puedes decir que la rama es uva. Sería ridículo. La rama es la cobertura, el sostén, lo que produce el fruto. Y Jesús es nuestro apóstol. Jesús, la vid verdadera, nuestra cobertura, el tronco que nos mantiene a nosotros firmes y sólidos. Voy a darte otra palabra que ha cambiado de significado. La palabra iglesia. El verdadero significado de la palabra iglesia son los creyentes. Aquellos de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Pero a la medida que empezamos a crecer, en el libro de los Hechos, iban a una ciudad, predicaban, por lo regular alguien los recibía en su casa, comenzaban una obra en esa casa, y por eso muchas veces tú lees y dices a la iglesia que está en casa de fulano, gracia y paz. También vemos en las epístolas que se le dirige la carta a la iglesia de la ciudad, porque era un cuerpo de Cristo.
todos éramos uno. Pero a la medida que crecimos, hay otros datos, pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero a la medida que crecimos, era difícil reunir la iglesia, todos en el mismo lugar. Y se empezaron a hacer pequeñas congregaciones, células en los hogares, llámala así si tú quieres, reuniones donde la iglesia se reunía a hacer lo que la iglesia hacía en aquellos tiempos. Ahora mira lo interesante y lo lindo. Las personas empezaron a llamarle al lugar donde se congregaban iglesia. ¿A dónde vas? Voy a congregarme en la iglesia. Voy a congregarme con la iglesia. Yo soy de la iglesia. ¿Y de cuál iglesia? ¿La de la esquina de tal y cual? No, de la esquina de más allá. Y entonces le empezamos a dar el nombre de la iglesia Roca, la iglesia Templo, la iglesia Trompeta de Jehová, la iglesia Santidad, la iglesia que viene, la iglesia que va, a distintas congregaciones. Y hoy por hoy, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que especificar si estamos hablando del templo donde nos congregamos o de la congregación. La misma palabra, distinto significado, porque hubo un crecimiento. ¿Por qué yo me llamo apóstol? Yo no me llamo apóstol. A mí me llaman apóstol. Eso es lo que tú necesitas entender. Un día me dijo alguien, usted es un autodenominado apóstol. Sí, muchacha, lo menos que yo quería hacer era pastor. Yo tenía un buen empleo, tenía libertad de ministrar en la iglesia sin ninguna de las responsabilidades. Pero la Biblia tiene esta peculiaridad, es que la Biblia se cumple aunque tú no quieras. Y Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Entonces cuando tú estás sirviendo al Señor y te das lleno a Dios, empiezas a fluir en dones, en sabiduría, en conocimiento. El Señor empieza a señalarte. La gente empieza a pedirte la oración, la enseñanza, el consejo. Me empezaron a invitar a que fuera a distintas iglesias. El Señor me motivó a poner un programa de radio. Me di a conocer. Y eventualmente los congregantes empezaron a decirme el pastorcito. Porque había un pastor y un copastor. Y ellos me decían, muchos de ellos a mis espaldas, ellos no saben que yo lo sabía, el pastorcito. Y yo decía, no señor, yo tengo un trabajo buenísimo, con buenos beneficios, y tengo 2 bebés, 2 muchachitos y mi esposa que cuidar, y yo sé cómo tratan a los pastores. Yo no quiero ser pastor. Yo te sirvo acá. Pero sucedieron ciertas cosas. Aquel hombre que era nuestro pastor trató de robarse el edificio, cambió los candados y dijo, yo vendo esto y me mudo para Puerto Rico. Y yo lo confronté y le dije que no. Una historia bastante larga. Él empezó a repartir por todos lados que yo le había dividido la iglesia. Pero eso es mentira. Yo tengo los papeles legales porque lo llevamos a corte. Porque él quería quedarse con el edificio, venderlo e irse con el dinero. Y yo lo confronté. Lo llevamos a corte, le quitamos el edificio y él tuvo que pagar todo lo de la corte y unos cuantos gastos más. Y entonces nos devolvieron el edificio, la iglesia se reunió y dijimos, tenemos que buscar un pastor. Yo estaba al frente. Acuérdate que me decían el pastorcito. Y yo estaba al frente. Y me empezaron a decir que vamos a buscar. Yo busqué 2 o 3 personas que vinieron y nos ministraron. Y la congregación como que no les gustaba el sabor. Y después unos 4 o 5 de los líderes me dijeron, pues Roberto, quédate tú. Mira, nosotros hemos pasado unas pruebas que el único que nos entiende eres tú. Nosotros tenemos un sabor, una personalidad. Uno de afuera va a venir a cambiarnos. Quédate tú. Si tú te quedas, te respaldamos. Yo llegué a mi casa, subí en el ático, yo estoy en este ático ahora predicándote, y me postré delante de Dios y le dije, yo no quiero ser pastor, a mí no me gustan los que son pastores, yo he tenido demasiadas malas experiencias con pastores, yo no quiero ser como ellos.
Y el Señor me dijo, por eso te quiero a ti, porque tú vas a romper el molde. Yo quiero establecer un molde nuevo. Y empecé a pastorear. Años después, me doy cuenta que estoy pastoreando ministros. Estoy pastoreando no solamente maestros de oficio, profetas, evangelistas, pastores, que me ven a mí como un padre espiritual. Esa es otra definición de lo que es apóstol. Es un padre espiritual. Es el mentor a quien tú vas cuando necesitas un consejo. Es el Samuel de David. Se suponía que Saúl también lo fuera, pero Saúl nunca entendió este concepto de que nosotros damos a luz de acuerdo a nuestro género. Y estos jóvenes empezaron a tener ministerios y llamados y a salir. Otros pastores que me escuchaban en la radio, te dije que tenía radio, se identificaron con mi mensaje y me llamaban. Y queremos que usted nos dé consejería, quiero sentarme con usted. Pero cuando aquello yo no sabía de cobertura, así que no me convertí en su cobertura, pero era su mentor. Y a pesar de que ellos pertenecían a una iglesia o pertenecían a un concilio y tenían presidente y obispos y cardenales y qué sé yo, qué más, a quienes ellos venían, era a mí. Y un día un profeta me dice, Roberto, tú estás teniendo problemas porque no te has identificado bien. Por eso tú tienes tantos choques con los pastores alrededor tuyo, porque tú no eres pastor, nunca de verdad lo fuiste. Tú eres apóstol. Y me definió. Cuando él lo dijo, y lo dijo en público, la iglesia completa dijo, ¡wow! Y empezaron a llamarme apóstol. Ese es el testimonio es mucho más largo que esto. Y tiene varios detalles que yo omití. Pero te quiero ministrar. Tú tienes un llamado en tu vida. Identifícate con el llamado. Tú nunca vas a tener victorias espirituales hasta que no identifiques que tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres un príncipe o una princesa del reino. Sí, tú eres un siervo, una sierva de Dios, claro que sí, porque todo el que quiere reinar con Cristo tiene que servir, no solamente a Cristo, sino a tu prójimo. Cuando tú le sirves al prójimo, al pecador, al descarriado, al religioso, al de otra doctrina, cuando tú les sirves, ellos van a ver a Cristo en ti, porque Cristo vino a servir y no a ser servido. Y ellos mismos te van a dar el título de siervo de Dios. Hay un montón que se lo dan. Yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios. ¿Y a quién rayo tú estás sirviendo? Ahora te voy a decir yo a ti, ¿sierva de qué? ¿Qué es sierva ni sierva? ¿Sierva de qué? Sirve a alguien. Envía tus diezmos y tus ofrendas. Ah, sí, esa no te gustó. No a mí no. A tu pastor, a tu mentor, al programa de televisión o de radio que te sostiene espiritualmente. Aporta algo. Ve a visitas, sal a repartir tratados. ¿Me estás entendiendo? El título se gana y no te lo pones tú mismo. Te lo ponen aquellos que ven lo que tú estás haciendo. ¿Qué apóstol ni apóstol? ¿Apóstol de qué? Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso y después llegó a ser el obispo. Porque hay en algunas culturas eclesiásticas donde al apóstol le llaman obispo. Yo no, porque no es lo mismo, ni se escribe igual, pero en muchos casos la definición o la función del uno o del otro se parecen. En mi opinión, la diferencia entre un apóstol y un obispo es que el apóstol lo envía a Dios como el asesor, la cobertura, el padre fundamental de la enseñanza, la doctrina y la experiencia en una congregación. Y entonces el apóstol le encarga a un anciano para que supervise
el edificio, la mueblería, los vehículos, lo que hay, lo que no hay. Algunos le llaman a eso un diaconado. Correcto. Y ahí empezamos otra vez con definiciones. Pero mira esto, Pablo el apóstol se identifica con Timoteo. En 2 de Timoteo 1:11 le dice, a causa del evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y Pablo define su fluir, su llamado apostólico, su función triple, trina. Así como Samuel era sacerdote, juez y profeta, Pablo ahora en el Nuevo Testamento se está identificando como predicador, apóstol y maestro, y especifica a quién. Porque todo el que es enviado a algo, a alguien, a un lugar con un propósito claro y definido. Predicador, los gentiles no conocían ni siquiera el Viejo Testamento. Apóstol, porque él viene a establecer el reino, no solamente a predicarles, él va a formar iglesias, organizarlos, establecer congregaciones. Y maestro, porque esta gente necesita ser instruida. Todos los demás apóstoles hicieron esto. Si tú estudias la historia de la iglesia cristiana, Felipe fue a tal sitio, Santiago fue a este otro, Tomás fue para aquí, aquel fue para allá, uno fue más para allá, y donde quiera que llegaban, predicaban, establecían y organizaban y enseñaban. Y es una de las razones por las cuales tenemos tantas denominaciones cristianas, porque cada apóstol del Cordero y los otros 70 y una retaíla más que salieron, enseñaba de acuerdo a su experiencia, su conocimiento. Acuérdate que en aquellos tiempos, Pablo, que fue el que más epístolas escribió, se enviaba la epístola a tal iglesia en Tesalónica. Y allá el anciano o el pastor la leía. Porque lo que nosotros llamamos hoy pastor, en aquel tiempo se le llamaba anciano. Y el anciano a cargo de esa obra, de esa célula, de esa congregación, de esa iglesia, que estaba bajo la cobertura apostólica de Pablo, porque Pablo le predicó, la estableció y les está enseñando. ¿Viste? Él leía la carta a los congregantes, muchas veces se le hacían copias y se enviaban a otras iglesias, otras congregaciones, para que el anciano o el pastor de esa congregación lo enseñara. Bendito sea el Señor. Y Pablo se define con ese título. 3 funciones. Te dije ahorita, no sé si me escuchaste, que yo soy un maestro profético con una autoridad apostólica. Yo me reconozco como apóstol, profeta y maestro. Mi pasión es enseñar. Pero el Señor me ha establecido con una autoridad apostólica que aún apóstoles me respetan y me reconocen, y con un fluir profético. Yo no lo hago, a mí me sucede. El Señor le gusta usarme para hablar y enseñar, instruir, redargullir, cambiar, arrancar, establecer, sembrar. Eso es un fluir profético. Tú eres un siervo, una sierva de Dios, yo no lo dudo, pero tienes que definirte y empezar a hacer lo que tú crees que tú eres. Pablo comenzó como predicador. Y como fue fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo puso. Yo no pienso que Pablo estaba buscando ser apóstol. La mayoría de los pastores, apóstoles, profetas, predicadores, evangelistas que yo conozco no querían ser esto. Porque ellos entendían, 1, la responsabilidad, la inmensa responsabilidad, y 2, las consecuencias y la persecución que uno se busca. Si yo me paro aquí y digo, yo soy apóstol, hay demonios al nivel de apóstoles que van a venir a probar si de verdad yo lo soy. Y si no lo soy, me destruyen.
Por eso tú has visto tantas iglesias que han abierto en una esquina y después se cierran y nadie sabe qué le pasó al pobre pastor, o le dio un infarto, terminó divorciado, porque él dijo, yo soy pastor, y los demonios a nivel de pastor se acercaron a ver si es verdad que este es un pastor. Si este es un David, que primero fue un pastorcito, después un guerrero y después un rey. Pastor, adorador, apóstol. Y David reprodujo de acuerdo a su género. Al final de la vida de David, el que mató al gigante, 2 o 3 de sus héroes mataban gigantes. Él se reprodujo de acuerdo a sí mismo. Y reprodujo cantores proféticos y que tocaban el arpa. Estableció el tabernáculo de David, un tabernáculo de adoración. Porque cada árbol da fruto de acuerdo a su género. Yo sé que te estoy ministrando algo que está un poquito fuera de lo común, pero yo quiero que tú estés apercibido de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. La iglesia cristiana comenzó en persecución. Y estos pequeños grupos establecidos por apóstoles, que les enseñaron a orar, a interceder, a clamar, a reprender demonios, a sanar enfermos, a darle libertad al espíritu profético, a no menospreciar ni a las mujeres ni a los jóvenes. Eso regresa si a nosotros nos llega una persecución, o mejor dicho, cuando llegue la persecución, porque el último sello de Apocalipsis 6 es persecución. Y tú que me estás escuchando, entiende que vamos a estar reunidos en distintos grupos. Quizás yo no lo vea, yo tengo 66 años. Yo estoy mirando hacia dónde vamos y estoy consciente que los tiempos están acelerados, pero es posible que yo no lo vea. Si no lo veo porque vino el rapto y el Señor me llevó, quizás no lo vea porque así es la vida. En algún momento nos tenemos que ir, para piedra a nadie. Bendito Dios. Pero cuando hay persecución en un país, como en estos momentos en Haití, por favor, oren mucho por Haití. En Haití ya ellos no se pueden congregar ni en un templo, ni en una sala muy grande, porque los maleantes, si ven un grupo de gente reunida, van a ir a averiguar qué es lo que está pasando y posiblemente o a robar o a hacer daño o a balacear. Por lo tanto, la iglesia escondida, la iglesia perseguida, se esconde en grupos más pequeños. Y lo que interesa y lo que importa es que enseñen lo que la cabeza enseñó. Porque así como nosotros sabemos que tenemos el Evangelio de Cristo, el que me lo enseñó a mí, se lo enseñó a alguien, que se lo enseñó a alguien, que se lo enseñó a alguien, que lo oyó de uno de los apóstoles del maestro. Aunque quizás no era uno de los 12, porque Pablo, históricamente, no era uno de los 12, pero en mi evangelio, él es el 12º. Él fue el que el Espíritu puso en lugar de Matías, porque a Matías lo escogieron los hombres, religión, echando suertes. A Pablo lo escogió el Espíritu Santo, y a pesar de que los otros discípulos, otros apóstoles, los otros cristianos, muchos de ellos nunca creyeron en él porque él perseguía a la iglesia de Cristo hasta la muerte, el Señor dijo, tú eres mi apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú eres pastor, a ti te puso Cristo. Tú eres pastor. Llevas tiempo ya pastoreando. Tu esposo está contigo. Estás viendo que las almas se salvan y son transformadas. No sueltes el manto. No es el título lo que te hace pastor. Es la unción detrás del título. Tú eres evangelista. Cuando tú hablas, la gente se llena de fe. Los enfermos se sanan. Los inconversos se arrepienten y vienen a Cristo. Fluye. Ese es tu título. Que nadie te diga que no lo eres. Maestro, enseña. Y enseña con vivencias. No con intelecto. Con intelecto enseñan los maestros del mundo. Y Dios los bendiga y los respaldo.
Mi esposa es maestra en el mundo y ella enseña el currículum que le han dado. Pero cuando le toca fluir en el Espíritu, el currículum lo da Dios. Lo da Dios. No es el título. Es la unción que respalda el título. Si no hay unción, no hay título que valga. Te voy a dejar con este último título. Y acuérdate que si no hay unción, no hay título que valga. Y el versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No reconoces o no conoces un apóstol, es porque no lo conoces a Él. Conoces religión, conoces doctrina, pero no has tenido una verdadera revelación de que Dios es infinito. Él no dejó de hacer milagros, Él no dejó de sanar, Él no dejó de bautizar con Espíritu Santo, y todavía sabemos nosotros que hablamos lenguas con interpretación y por lo tanto es como si fuera profecía. Todavía algunos de nosotros que sabemos que los demonios son reales y se los sacamos a los endemoniados para que queden libres. Porque le conocimos a Él. Tú necesitas conocerlo a Él mejor. Mira, siervo, sierva, identifícate. Quizás en este momento tú eres un predicador. Pablo no estaba aspirando a hacer nada. Pablo estaba aspirando a agradar a Dios. Aquellos de nosotros que nuestro deseo siempre fue agradar a Dios y no llegar a cualquier posición, a nosotros Dios nos va a hacer grande. Y mientras hay personas alrededor nuestra que están tratando de engrandecerse ellos, yo te garantizo que tarde o temprano ellos se apartan, ellos se van, ellos se quedan, ellos se estancan. Porque lo que Dios no llama, Dios no respalda. Pero siga haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y yo sé que hay muchos que son profetas y te han dado el título de pastor o pastora o evangelista. No hay problema. Siempre y cuando tú sepas cuál es tu identidad. Sigue fluyendo que el mismo pueblo, el cuerpo de Cristo, te va a definir. Tú no vas a tener que autodenominarte. Yo nunca lo hice. Nunca lo he hecho. Es más, hay personas que me conocían cuando era muchacho que todavía me dicen Robert. Yo soy Robert. Somos Robert y Judy. Pero mi función, la unción, donde Dios me puso, donde Dios te va a poner. ¿Te llaman pastora? Déjate te llamen pastora hasta que Dios te identifique como la profeta que tú eres. Estás evangelizando, continúa. El corazón de Dios es que se salven las almas. Y cada vez que evangelizas, fluyes con palabra profética. No te preocupes. Tarde o temprano, el pueblo, la iglesia, va a empezar a pedir al profeta. Deja que sea Dios el que te identifique. De esa manera, cuando se levante alguien en los medios de comunicación a retar, porque tú tienes el título de apóstol doctor, tú tengas algo que contestarle, con amor, pero con seriedad. Los títulos lo da la unción, y la unción viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amado, gracias por escucharme. Me desahogué y sé que he bendecido a cientos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, siervos de Dios, que se ven en la situación donde yo no creo en mujeres pastores. Mira, cuando Moisés huyó de Egipto, Dios lo llevó a un monte donde lo primero que conoció fue a una mujer pastora. Ella pastoreaba cabras. Se casó con esa mujer y esa mujer le enseñó a él a pastorear. Cuando él estaba listo, porque aprendió a pastorear bajo la cobertura de su esposa la pastora y de su suegro el sacerdote, cuando Dios lo llamó como apóstol y profeta a Egipto. Ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para rendirme culto. Si tú eres mujer y eres pastora, tú eres mujer y eres pastora. Y puedes ser profeta y puedes ser apóstol. No es apóstola. Vamos a hablar el español bien.
puede ser apóstol. Dios es el que establece, no la religión, no la opinión popular. La unción es la que determina, la función es la que determina, el fluir es lo que determina el título. Bendito sea el Señor. Me cansé de títulos. Bendito sea Dios. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Espero que te haya bendecido. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.